entrevista. Gracias nuevamente por su sintonía. Son las 2 de la tarde con 12 minutos y le doy la bienvenida en este espacio y agradezco, por supuesto, el hueco en su agenda a la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Doctora, muy buenas tardes y gracias nuevamente por este tiempo. Al contrario, muy buenas tardes. Doctora, pues en los últimos días ha sido tema de las primeras planas, aunque no es un problema nuevo, es un problema que se denuncia desde el sector femenino una y otra vez, los asuntos de la violencia de género y la violencia feminicida en nuestro país. Es un momento histórico en la Suprema Corte, en el Poder Legislativo, en un montón de gubernaturas, en el Ejecutivo, aquí en la Fiscalía. ¿Cuándo vamos a empezar a ver que todas estas mujeres hagan una diferencia con políticas públicas? Hubo apenas anuncios importantes en la capital, pero ¿le parece que vamos a la velocidad correcta? Sí, pues evidentemente tiene que verse resultados y sobre todo yo creo que las mujeres tienen que sentirse pues cada vez más protegidas. Y lo que hemos hecho en la ciudad, primero pues decretamos la alerta por violencia contra las mujeres. Fue un decreto que tomé la decisión de hacerlo, nadie lo hizo por encima de nosotros, sino que fue una decisión y desarrollamos una serie de políticas en donde las mujeres pues tienen espacios y condiciones que les permiten desarrollarse de una manera distinta. Aquí, por ejemplo, tenemos 27 centros de atención a mujeres, los centros de justicia de la Fiscalía. Hicimos una ley que se llama El agresor sale de casa, o así le llamamos, que significa que una mujer no necesariamente, que es violentada, no necesariamente tiene que irse a un refugio, sino que es el agresor quien debe salir independientemente de la propiedad, y que la mujer se pueda quedar, si es el caso, con los hijos, con medidas cautelares. Hay 265 casos en la ciudad que ya han sido validados por los jueces de esta manera, y una serie de acciones en el transporte público. Llevamos más de 700 kilómetros de senderos seguros para mujeres, y distintas acciones, por ejemplo, mujeres que son violentadas y que están en condición de no tener un empleo, un trabajo, se les da un salario mínimo para que puedan por lo menos tener una mínima autonomía económica durante un tiempo en lo que les ayudamos a regresar a la escuela o a tener un empleo. Y sobre todo lo más importante pues es ir generando una condición en donde las mujeres sepan que tienen todos los derechos y que no deben ser discriminadas ni violentadas. Y el día de antier, hace 2 días, el lunes presentamos un nuevo número de teléfono que se puede marcar desde el celular o teléfono fijo, que es el asterisco 765, y pueden llamar en caso de una emergencia o en caso de una duda, de una pregunta, de una asesoría, o en caso de que no lo requieran en el momento, pero requieran que se les dé seguimiento. Y a partir de la llamada, ya sea que se despache una patrulla para atender en el instante, o con policías capacitados, o distintas acciones que tenemos en las lunas, en los centros de justicia, para que las mujeres pues se puedan sentir apoyadas, protegidas, asesoradas jurídicamente. Ese es el objetivo de este asterisco 765. Sí, creo que hoy más que nunca hablar de perspectiva de género es fundamental. Permítame unir otro tema que también nos menciona, porque creo que el caso, doctora, de Luz Raquel evidenció que combatir la violencia de género tiene que venir también con apoyo a los cuidados, ¿no? Es un tema, digo, que todas las mujeres entendemos perfectamente, pero que no necesariamente ha sido visible en la política pública o en los presupuestos. ¿Qué esperar teniendo esto tan en la mira, digamos, y tan sensible, a flor de piel, en cuanto a los cuidados en la Ciudad de México? ¿Habrá presupuesto? ¿Está la propuesta de un sistema nacional? ¿Habrá algún cambio o algún reforzamiento en este sentido este año o el que viene? Doctora, ¿todavía nos tienen la comunicación? ¿Me escuchan? Ya, ahí sí. Justo ya la recuperamos, sí. Sí, no sé desde el primer día que llegamos al gobierno, lo primero que hice fue hacer gratuitos los centros de atención infantil en la ciudad. Se cobraban. Entonces eso significaba pues que si tenías recursos económicos podías atender, que ya eran públicos o son públicos. Tanto los del DIF como los de las alcaldías les dimos suficientes recursos. Todos los centros de atención infantil han sido remodelados. Destinamos suficiente recurso para que las mujeres tengan un espacio digno.
Y tenemos nosotros una beca para todos los niños y niñas de escuelas públicas, 1.2 millones de niños y niñas, que en realidad van a apoyar principalmente a las mujeres, que somos quienes nos encargamos fundamentalmente, no porque esté bien, pero así es, del cuidado principalmente de nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces hay una beca universal que apoya a las mujeres. Hoy es una beca universal mensual de 550 pesos por niño, que permite por lo menos no tener el apoyo a la despensa o a los uniformes escolares, es decir, un apoyo por solamente tener un hijo o hija que va a escuela primaria. Y obviamente hay que desarrollar, pero no sistemas subrogados, porque la privatización nunca ha llevado a buen término. Lo que se trata pues es que haya realmente un sistema de educación inicial que permita el apoyo al cuidado de los niños y de las niñas, y también en su caso cuando las mujeres nos dedicamos a cuidar adultos o alguna persona enferma. Doctora, hablando ya en términos generales de seguridad y aprovechando su presencia, acaba usted de hablar de, por ejemplo, un reforzamiento para combatir la extorsión y de los grupos que se dedican a esto, particularmente en el centro histórico. Tuvimos la noticia de este grupo de crimen organizado operando en Tlalpan hace algunos días, hace más de un año, este ataque contra el secretario de Seguridad. ¿Cómo mapeamos a estos grupos que están operando en la ciudad y cómo se les está mitigando o combatiendo? ¿Cuántos tenemos detectados? Digamos, ¿cómo les podemos llamar? ¿Son cárteles? ¿Son células? ¿Qué tienen ustedes detectado? Pues nosotros les llamamos personas de crimen organizado, sea un pequeño grupo o un grupo que tiene conexiones nacionales. Cuando hay droga de por medio, pues evidentemente hay distintos tipos de conexiones. Todo depende de si operan como tales en la ciudad o no. Y nosotros lo que hemos decidido es, primero, atender a las causas, igual que el Gobierno de México, con programas adicionales. Aquí tenemos 2 universidades públicas que creamos nosotros, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, donde más de 36,000 jóvenes hoy tienen la posibilidad de estudiar, el derecho a estudiar en una escuela pública, en una universidad pública de calidad. Y otros programas como Barrio Adentro, Jóvenes Unen al Barrio, para atender a las causas. Hemos profesionalizado a la policía en un programa que le llamamos Más y Mejor Policía. Hemos aumentado su salario en 45%, hacemos inteligencia e investigación. Hay mucha coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y el objetivo para nosotros no es directamente ir sobre el narcotráfico, aunque es evidentemente un delito. Nuestro objetivo es pacificar la ciudad, es decir, nuestros objetivos son generadores de violencia. Entonces, gracias a esta estrategia integral y la coordinación con el Gobierno de México, pues hemos logrado disminuir el homicidio doloso de 6 homicidios dolosos a 2 homicidios dolosos. En algunos meses de este año hemos tenido menos de 2. El INEGI ayer nos reconoció que en el 2021 fue el año histórico más bajo en homicidios desde el 2009, y hoy estamos en niveles cercanos al 2006, que fue el año de menores homicidios dolosos históricamente en la ciudad. Igual han disminuido prácticamente todos los delitos de alto impacto, y es el seguimiento diario, la permanencia diaria, la investigación, la inteligencia, la coordinación con las instituciones federales, que nos va a permitir y nos va a seguir permitiendo pues ir disminuyendo los delitos, y que las familias de la Ciudad de México y quienes nos visitan se sientan cada vez más seguros en la ciudad. Para no abusar de su tiempo, doctora, déjeme cerrar con una pregunta. Ya no es noticia, usted lo ha dicho, que México está listo, yo por supuesto concuerdo, cualquier país está listo para una mujer presidenta, pero no puede ser cualquier mujer, la agenda feminista debe ir por delante. No es lo mismo una mujer con una agenda de derecha que una de izquierda, por decir ejemplos, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Qué características tendría que tener una presidenta? Y déjeme también preguntarle, sumado a esto, ¿cómo se imagina su sucesión aquí en la capital? ¿Debe ser también una mujer o a quién ve a usted para continuar el proyecto? Bueno, a nivel nacional, a mí y a nivel local, y pues nosotros venimos de un movimiento que siempre ha luchado por la disminución de las grandes desigualdades. Y cuando hablo de las grandes desigualdades, hablo en todos sentidos, incluido la desigualdad a la que está sujeta las mujeres. Siempre hemos luchado en contra de la discriminación, del racismo, del clasismo, del machismo. Entonces, evidentemente, todas la lucha pues que representa un México cada vez menos desigual, pues es lo que encabezamos, y un México con justicia, que es
lo que hemos luchado siempre y por eso estamos en el movimiento en el que estamos. Y en la ciudad pues tiene que ser lo mismo, que continúe la transformación, que es para nosotros lo más importante. ¿No tenemos algún perfil o nombre ya más o menos definido? No, pues ahí también Manos tiene levantadas, que pues. abrir y tiene que haber democracia, como en todos lados. Entonces, ¿será la misma vía por encuesta? Sí, eso en el caso de nuestro movimiento así es, siempre ha sido así y va a seguirlo siendo, y yo estoy de acuerdo además de que esa es la mejor manera, porque se le consulta al pueblo de México, son encuestas abiertas y es el pueblo de México quien decide quién debe representarnos. Pues le agradezco muchísimo, doctora Claudia Sheinbaum, por estos minutos. Ojalá podamos mantener la conversación. Buena tarde. Claro que sí. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, recordando, por supuesto, a todas las personas funcionarias públicas que deseen estar en este espacio, que pueden contactarnos para que no parezca disparejo. Nosotras pedimos esta entrevista y nos la aceptó. Hemos pedido con otras y otros aspirantes y no la han aceptado. Entonces, por supuesto, este espacio está abierto para el diálogo.